revelado al apóstol Pablo como perito, arquitecto de la iglesia, fue revelado por Cristo, la cabeza de la iglesia, que a través de este ministerio apostólico del apóstol Pablo nos revela todo lo que es necesario y menester conocer para la edificación o construcción, si usted quiere, de la iglesia. Dice la Escritura, capítulo 8 de 2 de Corintios, perdón, capítulo 10, verso 8. Pues aunque yo me glorié más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. En esa misma carta, el capítulo 13, llamativamente el apóstol nos vuelve a recordar este pensamiento. Primero lo hizo hace tanto tiempo a los Corintios, capítulo 13 ahora, de la segunda epístola, solo que ahora también, o veamos el verso 10, dice, por esta razón os escribo estas cosas, dice el apóstol, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Padre, gracias por este tiempo en el cual podemos acercarnos a tu presencia y especialmente para escuchar ahora tu palabra. Quita, Señor, de las mentes todo prejuicio, todo malestar, todo recelo, toda preocupación, toda enfermedad física o en el alma. Quita todo estorbo, Señor, en las mentes. Permite que los corazones no estén embotados, Señor, y permite que los oídos espirituales, los ojos espirituales, Señor, y los sentidos espirituales estén ejercitados para escuchar tu bendita palabra. Anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, no agregar conocimiento a nuestras mentes, sino deseamos, Señor, que tu palabra como espada de dos filos pueda llegar hasta la división de nuestra alma y nuestro espíritu y producir el fruto anhelado que tú esperas en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de la autoridad dentro de la iglesia es un tema que no es muy bien recibido por todos. Yo diría que es un tema que marca diferencia y es un tema que nos puede complicar en nuestras almas porque entiendo que al ser humano le cuesta aceptar la autoridad. Usted no me dejará mentir que como hijo ha tenido problemas con la autoridad, es decir, con sus padres. Tampoco me dejará mentir que como trabajador más de una ocasión usted ha tenido que enfrentar problemas con sus autoridades, con las personas que están cerca de usted. Más de alguna vez habrá tenido usted que confrontar esas autoridades de buena manera o de mala manera. Los niños tienen problemas con la autoridad en el colegio. No habrían niños y jóvenes expulsados de los colegios si no tuvieran problemas con la autoridad. Y es que tenemos que remontarnos al primer libro de la Biblia y darnos cuenta, hermanos, que el gran problema de Adán y especialmente o primeramente de Eva fue un problema con la autoridad. Eva, aunque no tenemos exactamente los versos ahí en la escritura, en el libro del Génesis, debe haber escuchado de parte de su esposo, su cabeza, porque el ser cabeza el hombre de la mujer es por aspecto creativo, no es por pecado, sino que es por un principio de Dios creativo. Adán era cabeza y fue cabeza de Eva porque fue creado primero, así lo dice el apóstol. Adán fue creado primero y luego derivaron de la costilla de Adán a Eva. Así que por principio creativo, la mujer debe sujetarse, debe actuar bajo sujeción del varón. Y el Señor le dijo a Adán, y seguramente se lo recordaba Adán a Eva, que no comiera del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Eso lo sabemos nosotros. Sin embargo, Eva comió, conocemos la historia, y también Adán comió oyendo a la voz de su mujer, porque así le dijo el Señor: por cuanto oíste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Y vinieron las consecuencias por el pecado en la tierra. Eso me hace pensar a mí que desde que Adán y Eva
confrontaron la autoridad de Dios, porque bajo la autoridad creativa del Señor les fue establecido un mandamiento. Quiero decirle, y lo vamos a ver en el desarrollo de este tema, que la autoridad forma parte inherente de la naturaleza de Dios. Por así decirlo, Dios es autoridad y la autoridad es Dios. De tal manera que lo que vemos entonces en lo que conocemos como ese primer pecado, por lo menos dentro de este ayón que tiene que ver con la humanidad, lo que Eva hizo fue primero confrontar la autoridad de su esposo, que seguramente le recordaba: no debes de comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No sabemos en qué momento, porque la Biblia no habla cronológicamente, Eva empezó a separarse de Adán. Cuidado con las Evas que se separan de sus Adanes. Tenemos nosotros que tener la clara conciencia que cuando Eva empezó a separarse de Adán, porque la Biblia dice que Eva hablaba con este ser, que era un serafín, pero ya un serafín caído. Incluso si somos nosotros un poquito más agudos, tenemos que pensar que este ser que hablaba con Eva y que estaba en el huerto, y que por cierto era una serpiente, no como las que conocemos, sino que era una serpiente que estaba erguida. Y debe haber sido una serpiente muy especial, muy hermosa. Era un ser que tenemos que pensar que todo lo que salió de las manos de Dios salió bueno. Y no entendemos, no sabemos exactamente cuánto tiempo este ser estuvo de parte de Dios. Lo que no supo Eva y Adán, descuidando a Eva, no pudo interpretar es que las pláticas llegaron a un momento en el cual quizá Eva no logró discernir. De hecho, no logró discernir porque la Biblia dice que fue engañada. Interpretando el apóstol Pablo, dice que la mujer fue engañada. Sus sentidos fueron engañados, y Pablo teme que la iglesia también, como Eva, sea de la misma forma engañada. Así que no se dio cuenta cuando este ser ya no era de parte de Dios. Entonces, lo primero que hizo Eva fue insujetarse a Adán, y lo segundo fue insujetarse a Dios, porque Dios había dicho que no comieran del árbol. Lo mismo le pasó a Adán, que note usted que el ser cabeza hizo que cuando Eva pecó no vino inmediatamente consecuencias en la tierra, porque Dios hacía responsable a Adán de los actos de su esposa. Si nosotros queremos entender ese nivel de autoridad en los hogares, Dios va a ser responsable a los varones de muchos de los actos de sus esposas, porque son cabezas. Ellos tienen que discernir, ellos tienen que cuidar, ellos tienen que adelantarse, ellos tienen que proteger tantas cosas que son parte de lo que es realmente el ser cabeza. Cuando Adán peca, cuando Adán desobedece la autoridad de Dios, porque hasta aquí tengo que recordarle a usted que la obediencia es la única respuesta que nosotros podemos dar ante la autoridad. No se permite dentro del concepto de Dios que la autoridad sea desobedecida. Y obviamente tenemos que ver que el ministerio apostólico de Pablo nos recuerda en ese verso que acabamos de leer, y que, como les digo, el tema es complejo. Se recuerda que antes que Eva y antes que Adán hubo un personaje del cual nos habla Ezequiel 28 e Isaías 14. Ese personaje fue creado con tamboriles, dice, sus vestiduras eran de piedras preciosas. Nos hace pensar, cuando leemos esos capítulos tan misteriosos, tan interesantes, que este personaje, en una eternidad pasada insondable que nosotros no podemos tener una idea clara al respecto, vivía en un mundo mineral, caminaba en medio de las piedras de fuego. Hay un reino mineral que tuvo vida, hay un reino vegetal después que también tuvo vida, y luego un reino animal que tiene vida. Pero ese tipo de situaciones nos hacen pensar y nos hace meditar y recordar lo que el apóstol Ríos nos hablaba acerca de que este personaje fue el primer virrey de la tierra. La autoridad que Dios le delegó a Luzbella o Luzbel era una autoridad delegada de parte del único que puede delegar
porque la autoridad es delegada de parte de aquel cuya esencia es autoridad. Entonces, este personaje, viéndose controlando y dirigiendo y gobernando un área tan extensa, tan especial, dice que se llenó su corazón de iniquidad. No vamos a pensar en el personaje como iniquidad, porque nos meteríamos a algo que no es el tema, pero sí tenemos que saber que la Biblia dice: hermoso eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló iniquidad. Así que este ser dijo: subiré a lo alto. Nada más y nada menos que este ser, cuando su corazón fue lleno de iniquidad, atentó contra la autoridad de Dios. En otras palabras, quiso hacerle un golpe de estado a Dios. ¿Se imagina usted cómo este ser, que todavía sigue bajando, porque fue bajado de ciertas esferas, todavía se nota, según Job, que tiene acceso a Dios, pero sabemos que su sitio final, su lugar definitivo será el lago de fuego? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con todo lo que estoy diciendo? Entonces, hermano amado, quiero decirle que atentar contra la autoridad en el diseño de Dios para la iglesia es un principio satánico. Antes que Eva, antes que Adán atentaran contra la autoridad, contra el mandamiento que se había establecido de parte de la autoridad que es Dios, Luzbel lo hizo de una manera más catastrófica. Y los resultados fueron provocar el primer juicio y el primer diluvio sobre la tierra. Así que, hermanos, este tema de la autoridad es un tema difícil de explicar, difícil de transmitir, difícil de digerir, porque nosotros, por así decirlo, traemos un gen de rebeldía. Si nuestros padres, si el tronco de la raza humana fue dañado a través de la rebeldía en contra de la autoridad, cada uno de nosotros, desde que venimos a la tierra, traemos ese gen. Por eso es que el mundo, mientras más caótico se vuelve, usted puede darse cuenta que en el fondo siempre hay un atentar a la autoridad. De tal manera que cuando vemos el diseño de Dios para la iglesia, una de las cosas que tenemos que rescatar dentro de ese diseño como algo muy importante, casi me atrevería a decir que la iglesia no puede ser edificada sin autoridad. Ahora, como hay tantos desmanes y hay tantos ejercicios inadecuados de la autoridad, me gusta saber, hermano, que la Biblia y las ayudas que hoy podemos encontrar nos definen lo que es la autoridad. Es una palabra en griego, por lo menos en el Nuevo Testamento, que es exousia. No me interesa que usted la recuerde, si usted la quiere apuntar, la apunta. Pero cuando uno trata de traducir, y los que nos han ayudado antes y han estudiado el original, dicen que exousia denota libertad de acción. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra exousia, está hablando o se traduce en nuestras Biblias como autoridad, pero el concepto ampliado que nos traslada a nosotros es que denota libertad de acción. En otras palabras, el que tiene autoridad en su naturaleza misma es Dios, y Él tiene libertad de acción. Pero Dios transmite, la mejor palabra es delega su autoridad para edificar la iglesia. Otra de las cosas interesantes es que la autoridad da un derecho para actuar. Obviamente, cuando se usa acerca de Dios, el concepto es totalmente absoluto. La libertad de acción y la libertad y el derecho de actuar de parte de Dios por su autoridad es totalmente ilimitado. Acuérdese que Él es Dios y es Señor por creación. Y de tal forma que su autoridad bajo ningún momento puede ser hecha a un lado. Pero esta palabra exousia nos da a nosotros, o tiene que ver con el sentido de capacidad que nosotros, al ser delegados con autoridad, tenemos para hacer algo dentro del contexto de la iglesia que el Señor ha delegado.
De tal manera entonces que la iglesia, insisto, no se puede edificar, no se puede construir en el edificio de Dios, no se puede llevar a cabo si no hay autoridad. Ahora, es llamativo, hermano, que no solamente tenemos eso adentro de nuestro corazón que nos hace realmente atentar muchas veces contra la autoridad. Al leer este tema y al compartir y al meditar sobre estos pasajes, yo mismo me ponía delante del Señor y preguntaba si en algún momento yo no he afectado la autoridad. Y definitivamente todos vamos a encontrar que en algún momento de nuestra vida, de nuestro ministerio, hacemos un atentado a la autoridad. Cuando le damos a un joven un vehículo y se le da una licencia, desde el momento en el que un padre de familia le da una licencia chafa, como dicen los jóvenes, ese padre de familia está atentando contra la autoridad de un país, contra las leyes civiles de un país. Cuando usted le dice a su hijo, subite, bueno, usted no, ¿verdad? Pero algún padre de familia, no tengo para, ahora ¿cuánto vale el bus? 2 quetzalitos, 1 quetzal en algunos lados. Bueno, el Transmetro vale 1 quetzal, ¿verdad? O todavía, o ya vale más, todavía sigue costando 1 quetzal. Pero yo recuerdo que en mis tiempos a mí me daban 5 centavos para el bus. Y recuerdo que tenía que caminar unos 2 kilómetros a 3 kilómetros desde el instituto donde estudiaba, ya mis básicos, y cuando tenía hambre, porque solo me daban 5 centavos para el bus, de ahí de la 1 de julio para la Santa Marta, recuerdo que yo decía con un amigo, mira, mejor pasemos a comprar tostadas a una tienda que estaba a la mitad del camino. Muy ricas las tostadas, todavía me recuerdo que eran 2 tostadas por 5 centavos. Y nos íbamos caminando y platicando todo el recorrido, pero en algunas ocasiones faltamos a la autoridad y nos colamos en el bus. Y algunos padres le dicen a los hijos, bueno, haz esto y haz aquello, que no te vean. Muchas veces nosotros de una manera inadecuada enseñamos a nuestros hijos a faltar a la autoridad. Entonces, esto es un problema serio que nos puede limitar no solamente en nuestra vida, sino que en muchas de las cosas que el Señor quiere usarnos a nosotros dentro del contexto de la iglesia. Así que la exousia es una fuerza, es una capacidad, es una competencia, es la libertad de poder actuar, es realmente el símbolo de control, aunque no me gusta usar esa palabra para Dios, porque Dios no controla, Dios gobierna. Es muy distinto el control al gobierno. Sin embargo, la exousia también es una influencia delegada, es una autoridad, es un derecho, dijimos, es ser dueño, es la jurisdicción que tenemos para poder actuar, es el poder, la potencia y es la potestad que tenemos para poder actuar. Con eso en mente, que son apenas definiciones, nosotros tenemos que regresar al texto y ver que el apóstol dice, pues aunque 2 de Corintios capítulo 10 verso 8, me glorié, dice el apóstol, más todavía respecto de nuestra autoridad. El ministerio apostólico tiene autoridad, pero también un ministerio pastoral dentro de una iglesia local le es delegada autoridad. Ahora, esa autoridad no es del apóstol, esa autoridad no es del maestro o del pastor, no es de un ministro, esa autoridad es de Dios delegada hacia el ministro. Entonces note usted que primero tenemos que ver la naturaleza de la autoridad. Viene de Dios, hemos dicho, y me gusta mucho entonces el verso en el capítulo 13, que dice más o menos lo mismo, pero hay un elemento importante al final del verso 10 del capítulo 13 de 2 Corintios. Dice, a fin de que cuando esté presente, dice el apóstol, no tenga que usar de severidad. Cuando una persona, y en el contexto de la iglesia, que es lo que más me interesa, aunque estos son principios que usted los puede aplicar en cualquier aspecto donde usted se tiene que enfrentar a la autoridad. Cuando en el contexto de la iglesia un ministro usa de severidad, si tiene autoridad delegada por Dios, es válido. Aunque es algo que no nos gusta. ¿Habrá alguien aquí que me pueda levantar su mano que le gusta que le hablen severamente? Hay un personaje
creo que, no sé si es guatemalteco o no, pero aquí hay gente que conoce más de literatura. ¿Severo Martínez de dónde es? ¿Guatemalteco, Severo Martínez? Sí, ok, estamos bien. Tenía la idea, pero no estaba totalmente seguro. Gracias a Dios que usted no le pusieron Severo, porque lo deberían haber marcado de una vez con su nombre, ¿verdad? Pero ¿alguno de ustedes ha conocido personas que son severas en su manera de actuar? Bueno, muchos padres han aprendido de mala manera porque fueron educados con severidad. Ahora note usted que dentro otra vez de la iglesia y la edificación de la iglesia, el apóstol Pablo dice que él recibió de Dios la autoridad. Y aquí, por los problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto, que no estaba siendo edificada conforme al plan. Yo le quiero recordar a usted que Pablo les tenía que decir a estos hermanos de Corinto del primer siglo: aunque ustedes tengan innumerables maestros, y la palabra original dice 10,000 maestros, para dar la idea de cuántos maestros pasaban por Corinto. Los hermanos de Corinto se habían acostumbrado a oír voces por todos lados y a oír maestros por todos lados. Tengo la impresión de que en el primer siglo, aunque usted no me lo crea, yo creo que ya existía la internet. Yo creo que ya había televisión. Yo creo que ya había radio. Porque oían tantas voces como hoy lo escucha la mayoría de cristianos, que el apóstol tenía que decirles: aunque ustedes tengan innumerables maestros, solo tienen un padre. Y en el contexto de la paternidad, que ya lo hablamos también dentro del diseño de Dios para la iglesia, y dijimos que todos necesitamos a un padre, necesitamos un padre espiritual, necesitamos un discipulador, necesitamos a quien entregarle cuentas. Esa es una palabra que les enoja a los apóstoles de hoy, les enoja a los 5 ministerios de hoy, les enoja a los pastores, les enoja a los ancianos, les enoja a los diáconos y les enoja a las ovejas. Porque a ninguno de nosotros nos gusta entregar cuentas, ¿no es cierto? Cuando su jefe lo llama a usted y le dice: a ver, jovencito, deme cuentas del dinero que usted ha administrado, la persona se pone incómoda, ¿verdad? Si es ordenado, pues no va a tener problemas, pero de todas maneras se pone incómodo. Cuando el apóstol estaba llamando a cuentas a la iglesia de Corinto, porque sus innumerables maestros, los innumerables ministros que habían pasado por ahí, le había dejado cada uno su parte de su diseño, y era un rompecabezas la iglesia de Corinto. Aunque tenía muchos dones, había faltas en la moral. Todos se hacían los desentendidos de la falta enorme de moral que había dentro de la iglesia, y habían serios problemas, había desorden. Por eso Pablo dice: a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad, y aquí viene la naturaleza de la autoridad, que el Señor me dio. Ahora, note usted que aquí ya no utiliza la palabra Dios. La mayoría de nosotros creemos en Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cree usted en Dios? Creemos en su Hijo Jesucristo y creemos que el Espíritu Santo es Dios. No hay ningún problema con la palabra Dios. Sin embargo, el apóstol aquí ahora dice y amplía su concepto al decir curios. Ahora ya no va a usar teos, que es Dios, sino que ahora va a decir: porque la autoridad me la dio el curios. Y eso es Señor. Desde muy joven aprendí, y especialmente leyendo un libro de un autor muy especial que lamentablemente en el camino se echó a perder. Pero él escribió un libro muy interesante que llegó a mis manos de joven, que se llama El Discípulo. Ya desde hace mucho tiempo yo he meditado y he sido impactado por el concepto bíblico del discipulado. Por eso puedo decir que realmente yo tuve maestros que me discipularon. Y puedo pensar que me dejé discipular, porque parte del gran problema en la práctica de la autoridad
es que la falta de discipulado en el 95% de los cristianos actuales y de los tiempos pasados es que no se dejan discipular. Eso es un problema de autoridad. Porque conocer a Cristo como Salvador es fácil hasta cierto punto. Al fin y al cabo es por gracia. Pero dentro del contexto del discipulado, conocer a Cristo como Señor es algo totalmente distinto. Y nadie puede ser discípulo de Cristo si no ha reconocido el señorío de Cristo en su propia vida. Por eso es que decimos tan sencillamente que le creemos y le conocemos y lo experimentamos como Salvador, pero qué difícil es pasar la vida cristiana solo con el Salvador. Porque el que tiene al Salvador termina haciendo lo que quiere, mientras el que ha tenido un encuentro con el Señor, el curios, lo único que puede sujetar es al dulos, es decir, al siervo. Para que haya un curios, tiene que haber un dulos. Y para poder ser dulos, tenemos que, hermano, entender que es ser un siervo. Yo siempre he estado en contra de esas pomposidades. Yo no soy un hombre que me guste ni las pomposidades para mí, ni las pomposidades para nadie. No me gusta. Me pongo inquieto cuando la gente es pomposa, cuando la gente exagera, cuando la gente aquí, cuando la gente allá. No me gusta. Y eso me ha ayudado, creo yo, a mantenerme en mi lugar. Me ha ayudado a saber realmente cuál es mi posición dentro de la iglesia y dentro de mi propia vida personal. Pero, hermanos amados, ser siervo es algo que cuesta realmente experimentar. Yo recuerdo que cuando estaba en La Toledo, muchos recuerdan y muchos hoy nos vuelven a visitar y se vuelven a acercar de ese, y los vi en algunos de ustedes ahí, si no a la mayoría, en La Toledo. Y recuerdo que en una ocasión, porque quiero decirle que La Toledo se formó de casi todo el liderazgo del IMSS Central. Y eso era bueno y era malo. Porque al ser formado una congregación con demasiados líderes, se daban de cocazos desde el principio. Porque el líder busca posición. Y el concepto de liderazgo en la Biblia solo aparece tan solo una vez, bajo el concepto de cabecilla, cuando a Pablo lo creían cabecilla del movimiento que se estaba levantando, pero bajo un concepto negativo. Así que la palabra líder, aunque es utilizada por todos lados, no es bien utilizada dentro de aquellos que sirven en la iglesia. Lo correcto es siervo. Pero hablando de la pomposidad, usted sabe que esta palabra, porque lamentablemente en nuestros idiomas se agarran ciertas cosas que religiosamente se manejan. Y en la cultura evangélica, ser un siervo es que usted levante el pecho y usted se sienta hasta arriba porque ahora viene el siervo de Dios. Chananán. Luces, cámara, acción para el gran siervo de Dios. ¿Ha oído usted eso? ¿Le hace sentido lo que le estoy diciendo? Son fanfarrias, humo, luces. Por eso será que un cómico guatemalteco, por cierto, yo diría con un grado de desenfado total, siendo este cómico hijo de un pastor, se pone a hacer en el Teatro Nacional algunos eventos que tal vez usted alguna vez ha ido a reírse, pero hace la imitación de dos ministros guatemaltecos. Y aquellos que fueron alguna vez a verlo me contaron que se vistió este cómico de blanco total. Y como usted sabe que en el Teatro Nacional se eleva el puente que está enfrente, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ha visto usted que se eleva? Y entonces este hombre, el puente estaba abajo con su púlpito y sube, y el personaje se llama Don Tremendo. Y utiliza esa frase tratando de imitar a un ministro que le gusta mucho decir
Qué tremendo. Entonces, llama la atención cómo los mismos que imitan tratan de capturar el sentido de cómo hoy los siervos de Dios no entienden lo que significa ser un siervo, sino que han tergiversado totalmente ese concepto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Sabe qué es lo más difícil? Que la mayoría de las diferentes generaciones de cristianos quieren ser como Don Tremendo. Porque han entendido equivocadamente que el que delega autoridad y el que tiene la autoridad por naturaleza solo es Dios. Y en el concepto claro de curios, quédese con eso. Hay Señor si hay siervos. No hay Señor en la iglesia si solo hay líderes, porque son aprendices de brujos. En el sentido que se utiliza la frase, que quieren ser igual al que están tratando de imitar. Y acuérdese usted que el siervo por excelencia, el doulos del Padre, se llama Jesús, el cual dejó el ser igual a Dios. No tuvo eso como cosa a que aferrarse, dice, sino se vació del ser igual a Dios. Nosotros jamás, tal vez hasta que estemos con totalmente la mente de Cristo, vamos a lograr entender lo que significó para Dios vaciarse, para Dios el Hijo, para el Verbo. Porque nosotros jamás hemos estado en esos niveles, ni estaremos. Y se vació, y dice Filipenses capítulo 2 que tomó la forma de hombre, pero se hizo siervo. Así que cambiemos los conceptos. Ya no use la palabra siervo para levantar a un hombre. Pablo, cuando decía en el capítulo 1 y verso 1 de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, era porque era siervo de Jesucristo, porque estaba dispuesto a poner las espaldas para que lo variaran, estaba dispuesto a que lo azotaran 40 azotes menos uno, estaba dispuesto a ser dejado por muerto, estaba dispuesto a hacer no lo que él quería ir a Asia a predicarle a los chinitos. Pero el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, los tres, porque parece que había un anhelo enorme en el corazón de Pablo de ir a Asia, lo tuvieron que parar, pero aceptó la autoridad. ¿Cuántas veces te han querido parar en tu vida cristiana, hermano, hermana, joven, señorita, para que no hagas algo que te va a hacer daño y atentas contra la autoridad y experimentas las circunstancias difíciles de haberte saltado la autoridad? ¿Cuántas mujeres casadas a las que se les dice 10, 20, 30, 40, 100 veces que deben de sujetarse a sus maridos como al Señor en todo, no lo hacen? Y usted tiene que entender que yo no predico enojado, pero tengo que predicar con autoridad de Dios. Porque las consecuencias vienen, amadas hermanas. Jovencitas que son probablemente dentro de poco mujeres casadas. Si han vivido un matriarcado en sus hogares, son candidatas a hacer lo mismo en sus casas. Es un atentado a la autoridad. Cuando vemos que la naturaleza de la autoridad viene del Señor, curios, y eso viene de una raíz que es curón. Esa raíz, o mejor dicho, curos, se traduce literalmente supremacía. ¿Cuántas aquí creen que sus esposos son la autoridad en el hogar? No me levanten la mano, porque les voy a tomar una foto. Y cuando venga conmigo a administración, yo le voy a mostrar la foto.
Cuando su esposo me diga, es que sin sujeta, pastor, yo le voy a tomar la foto. ¿Se acuerda cuando levantó la manita? Pero ¿se ha dado cuenta usted que hay problemas con la autoridad en todos los niveles? Kuros significa supremacía. Ahora, esto le va a chocar a usted. Pero si su esposo tiene autoridad en casa y es la autoridad, él tiene supremacía sobre usted. Pero no para destrucción. Porque dentro de un momento vamos a ver las limitaciones de la autoridad, el objetivo, hacia dónde va dirigida la autoridad, por qué la autoridad nace del mismo corazón de Dios y por qué la autoridad se necesita dentro del seno de la iglesia. Esta congregación, hermano, no ha agarrado un eslogan porque a mí me haya gustado de llamar Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas, porque estoy totalmente convencido y a veces me quisiera repartir o clonar en 10 para poder ir simultáneamente a visitarlo a su casa. Yo me he dado cuenta que ir a la casa es totalmente distinto de poder estar con usted aquí en el templo. En el templo se forman ambientes. En el templo todos parecemos santos. En el templo de alguna manera agarramos roles, jugamos con roles, pero es en la casa. Fue lo que me dijo el Señor a mí cuando iniciamos este trabajo. Dime dónde, me dijo, es más difícil ser cristiano. Yo le dije, en mi casa. Pues ahí es donde hay que irme. Ahí es donde hay que estar. Ahí es donde hay que compartir. Ahí es donde hay que ministrar. Porque el kuros significa la posesión de poder o autoridad. El título Señor dado al Salvador reposa en su pleno significado sobre la resurrección. ¿Cuándo fue llamado el Señor? ¿Usted se acuerda de aquel Tomás incrédulo? ¿Se acuerda de aquel Pedro inquieto, con un temperamento sanguíneo? Pedro era un sanguíneo, impulsivo. Por eso a cada rato metía la pata a Pedro. En un ratito le decían, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Y por las metidas de pata al ratito le decían, aléjate de mí, Satanás. O sea que un ratito lo subía al Señor hasta arriba y se sentía también Pedro que cometía un error, como a veces nos pasa a nosotros, que cuando nos sentimos hasta arriba, usados por Dios y esto y lo otro, nos sentimos tan firmes que dice el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que de las alturas del Golán se lo traían al plato al pobre Pedro. Yo quiero pensar, porque mire, nosotros los cristianos almáticos siempre nos sentimos por todo. Pedro, yo me imagino que le costó levantarse de la gritada que le dio el Señor cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo se sentiría usted que una autoridad le dijera a usted eso? Fíjese que usted no tendría ningún problema si se lo dijera Jesús. Pero ¿sabe cuál es el gran reto para la iglesia del Señor? Cuando los que actúan son los delegados. Porque, hermano amado, un ministro, un pastor, un apóstol, un ministro de la iglesia sencillamente es un delegado. Su esposo, hermana amada, es un delegado de parte de Dios en casa. Hijos que están aquí, sus padres son delegaciones de Dios si la familia empezó en el corazón de Dios. Por eso, qué triste es ver a los hijos dar coces contra el aguijón y estarse sangrando, estarse dañando cada vez que le juegan la vuelta a la autoridad en sus casas. ¿Sabe usted que hoy los patojos se vuelven máster en jugarle la vuelta a sus padres? Al fin y al cabo, los hijos terminan haciendo lo que ellos quieren. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos,
hermanos, amados, estamos fuera de la autoridad. Y aquí viene un principio interesante para todos los que servimos y que de alguna manera tenemos algún nivel de autoridad en esta congregación. Ninguno que no tenga un encuentro con la autoridad puede ejercer autoridad. Se lo vuelvo a repetir. Ninguno que no haya tenido un encuentro con la autoridad puede ejercer autoridad. Por eso tenemos que ver rápidamente la delimitación de la autoridad. Ya hemos visto su naturaleza, ahora tenemos que ver su delimitación. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde llega la autoridad? Usted tiene que saber que en el diseño de Dios para la iglesia hay autoridad, pero tiene que saber qué no es la autoridad. Entonces, veamos que en ambos versículos que leímos, dice que la autoridad que dio el Señor me dio para edificación y no para destrucción. 40 años ha sido mi experiencia. Casi me siento como saliendo de Egipto y entrando al Jordán. Ha sido mi experiencia en la vida cristiana. Y durante 40 años he visto el problema de la autoridad. Durante 40 años yo mismo he tenido que ser sujeto a la autoridad. Yo recuerdo que muchos de nosotros cercanos al doctor teníamos en nuestro corazón hasta cierto punto un grado enorme de respeto por este ministro, y no venía por su severidad. Fíjese que nosotros hacíamos el chiste entre nosotros, porque ¿cuántos vieron al doctor Ríos levantar la ceja? ¿Se acuerdan? Aquellos que estuvieron cerca de él. O Tito, ¿cuántas veces viste a tu papá levantarte la ceja? Yo recuerdo que solo una vez me cuadró, porque en el IMSS se usaba ese término, ¿verdad? Cuadrado. Y gracias a Dios aguanté la cuadrada. Recuerdo ministros que se salieron de cobertura después de una cuadrada del doctor Ríos. Y es que le voy a decir una cosa: cuando nosotros somos sometidos a la autoridad, somos puestos a prueba como usted no se imagina. Mucha gente pierde el paso por un choque con la autoridad. Muchos pierden el paso cuando se encuentran frente a la autoridad, porque no han meditado en el hecho que uno de los mayores argumentos que el enemigo va a utilizar es el principio de la insujeción, porque él se insujetó primero. Ahora, ¿qué quiere decir que la autoridad dada por Dios a los ministros? ¿Y qué significa que la autoridad nos permita diseñar adecuadamente la iglesia? Tenemos que ir al original otra vez. Esta palabra es una palabra compuesta y es oikodomé, de oikos, casa, edificio, y domé, que habla de techo. Ahora, esta palabra en conjunto llama la atención, que aunque usted no lo crea, oikodomé se puede traducir arquitectura. Y arquitectura tiene que ver con los tres arquitectos que están aquí sentados esta mañana, con diseño. Usted contrata un arquitecto para que le diseñe su casa. Usted contrata a un arquitecto para que le diseñe un edificio. Usted contrata un arquitecto para que los que se especializan en urbanización urbanicen un lugar, un terreno. Usted tiene su terreno y está todo quebrado, tiene unas partes planas. El arquitecto es el indicado para diseñarle las plataformas y diseñarle el proyecto que de alguna manera usted va a necesitar. Así que oikodomé, que se traduce edificación, es el diseño. Así que la autoridad es para la arquitectura de la iglesia. Dicho sea de paso, no me dejarán mentir los que son arquitectos aquí,
Una de las grandes características, y yo quise ser arquitecto, le cuento, pero tuve que entender que para ser arquitecto en este país hay que ser muy bueno, porque el pequeño grupo de arquitectos en este país es muy reducido. Los más famosos se llaman 6 arquitectos, hasta un libro tienen, y sospecho que ellos han agarrado los mejores proyectos en Guatemala. Es un círculo muy cerrado, ¿no es cierto? Y me di cuenta que me costaba abstraerme. La abstracción es la capacidad espacial que pueden tener las personas para ver en su cerebro, en su mente, lo que todavía no es una realidad. Eso es diseño, eso es arquitectura, eso es abstracción. Eso es un elemento importante para los arquitectos. Yo he conocido arquitectos que son arquitectos pero no diseñan bien, porque adolecen de esa abstracción. Pero conozco arquitectos que a mano alzada pueden plasmar sus ideas en una manera muy rápida y decirle a uno con garabatos. Los que han leído o han visto algunos libros de arquitectura se dan cuenta que lo primero que se hace son esbozos, ¿no es cierto? El arquitecto tiene mucha capacidad de esbozar. Uno dice, y eso era eso. Por ejemplo, Calatrava, que es uno de los arquitectos famosos ¿vive todavía Calatrava? Creo que sí, ¿verdad? Uno mira el proyecto terminado de Calatrava ahí en España, en algunas cosas que ha hecho y en diferentes partes del mundo, y cuando uno mira a la par el bosquejo o el diseño preliminar, dice, ¿y eso qué es? Porque uno no entiende, pero el arquitecto sí lo entiende, sí lo ve. De tal manera que la autoridad nos permite a nosotros, delegada por Dios, y eso es importante que a estas alturas usted tenga testimonio de que quien le pastorea tiene autoridad de parte de Dios. Porque si usted no tiene eso claro, hermano amado, usted no se va a dejar edificar. Así que la palabra edificación también habla de estructura. Fíjese que es interesante porque el diseño, los arquitectos son preparados en las universidades para hacer los diseños. Y a menos que sean también ingenieros estructurales o tengan buenos, aunque les dan cursos de estructuras, ¿verdad? Pero no todos los arquitectos, yo conozco que la mayoría de los arquitectos en este país, cuando hacen una edificación muy grande o muy difícil o muy complicada, contratan ingenieros estructurales. Así que son los ingenieros estructurales los que a través del conocimiento que tienen hacen la estructura adecuada para mantener sostenido el edificio que el arquitecto diseñó. Así que son profesiones complementarias. Pero oikodomé, la autoridad que recibe un ministro de Dios. Y por eso es importante, hermano, que nosotros volvamos a entender lo que ya vimos dentro del diseño de Dios. La función verdadera de un genuino apóstol es oikodomé. Ninguno de nosotros, hermano, tiene duda que el apóstol Ríos, como legítimo ministro de Dios, con autoridad delegada de Dios, levantó un edificio. Yo no sé si usted se considera piedra de ese edificio. Yo no tengo ningún problema de considerarme piedra, aunque sea piedrita, de ese edificio. Pero fue precisamente el aceptar su autoridad sobre mi vida, especialmente trasladada por medio de la palabra que le revelaron, porque al fin y al cabo el diseño de Dios que está en la Biblia es a través de la palabra. Yo aquí no le estoy hablando de criterios humanos. Yo no le estoy diciendo, con todo el respeto que me merece el pastor que pastorea acá y el pastor que pastorea allá, que son nuestros vecinos y que Dios los bendiga. Yo no estoy interesado en decirle cómo ese pastor y ese pastor está edificando la iglesia, porque quizá me encontraría con criterios humanos. Yo espero, hermano amado, no usar criterios humanos para edificar la iglesia en este lugar, una iglesia local. Entonces, la autoridad es para edificar. Y me llama la atención que cuando dice no para destrucción, es la palabra griega totalmente opuesta a oikodomé. Si oikodomé es levantar un edificio, poniendo los cimientos, poniendo las columnas, poniendo todo en su lugar de acuerdo a un diseño,
La destrucción que habla ahí, que tiene que ver con apolión, que tiene que ver con el verbo griego apoleo, habla de demolición. ¿Cuántos han visto un programa Makeover, me parece que se llama? ¿Así se llama? ¿Makeover? ¿Cómo? ¿Es qué? Stream, ya ve, aquí hablan inglés. Stream Makeover. Bueno, me gusta ver ese programa porque aparte de ser muy interesante lo que presentan de las familias que están en necesidad, nosotros quisiéramos con mi familia que vinieran aquí y que nos hicieran una casa, fíjese. Especialmente ahora que tuvimos que dejar nuestra casa, pero no han venido aquí. Entonces, estos hombres les gusta hacer lo primero que hacen es demoler, ¿se ha dado cuenta? Y lo hacen de muchas formas. Y lo hacen hasta chistoso y a veces le ponen hasta dinamita a la casa. Pues el concepto de demolición es el totalmente opuesto a edificar. Está muy enraizada la idea de edificar. Entonces, la autoridad se puede usar para construir o se puede usar para destruir. Y lamentablemente, todo aquel que en la iglesia de Cristo le han dado autoridad delegada puede caer fácilmente en el error de usarla para destrucción. Así que usted tiene que ser cuidadoso que las autoridades delegadas que usted tiene sobre su cabeza realmente utilicen esa autoridad para edificarlo o para destruirlo. Uno de los grandes problemas que tienen los ministros en las iglesias locales cuando hay ovejas que se van es que no son maduros. Las ovejas no le pertenecen al pastor, porque el príncipe de los pastores se llama Jesús. Usted no me pertenece a mí, hermano. Yo soy delegado de parte de Dios para ministrar su vida si usted se deja. Porque si usted no se deja, no voy a violentar su vida, su familia, su personalidad, mucho menos, porque el que es el curios nunca lo hizo. No encontramos un solo pasaje en los evangelios ni en el Nuevo Testamento donde el Señor obligó a alguien a hacer su voluntad. Recuerdo un ministro, pastorea en Guatemala actualmente, que contaba así riéndose. Es un hombre fuerte, grande, tuvo un entrenamiento militar dentro de su carrera, y él contaba que un joven se quería ir de la iglesia y le dijo: no te vas. Y el joven insistía en que se quería ir y él le decía: no te vas. Y como tenía entrenamiento militar, en una ocasión le sacó el aire: no te vas. Y el joven se tuvo que quedar. ¿Será ese un buen ejercicio de autoridad, hermano? Si fuera así, yo tendría que aprender karate. ¡Ya! Porque acá hay muy grandotes. No es así. La autoridad para edificar nuestra vida, en los minutos que me quedan, hermano amado, quiero que usted me acompañe a 1 Corintios, ahora capítulo 14. Vamos a leer unos versos muy rápidamente. Hoy voy a hacer lo que hizo Maco en la escuela dominical, pues cuando el tiempo se le había ido, leer muy rápido los versos. Pero dice: yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba oikodomé. Ya vimos que los frutos y los dones del Espíritu Santo están dentro del diseño de la iglesia. Los dones son las capacidades que el Espíritu Santo da para edificar la iglesia. Así que cuando usted habla lenguas y esas lenguas se interpretan, usted está haciendo oikodomé. Cuando yo predico, estoy haciendo oikodomé, solo que no a todos, solamente a los que se dejan. Uno como ministro no se puede engañar que todos los que están escuchando lo están haciendo. A veces se oye, pero no se escucha.
Luego, ahí mismo, usted puede ver en el verso 12 del capítulo 14 de 1 Corintios, dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Por qué yo continuamente lo ando puyando a usted? Hermanos, profeticen. Hermanos, déjense usar en lenguas. Hermanos, interpreten las lenguas. Hermanos, dejen que el Espíritu Santo los use con una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría, porque todos los dones son para oikodomé, para edificar. Cuando usted se deja usar por el Espíritu Santo, usted está haciendo como una espátula, usted está haciendo como una cuchara, usted está haciendo como un asadón, cualquiera de esas herramientas que sirven para la construcción. Usted está haciendo uno de esos instrumentos para edificar la iglesia. La autoridad es para edificar, pero a veces la autoridad puede y tiene derecho, tiene libertad de acción para hablar incluso severamente. Yo todavía me sigo preguntando, ¿cómo va a actuar usted cuando yo lo tenga que cuadrar? ¿Se va a ir de la iglesia? Es lo que hace la mayoría. Los turistas dentro de las congregaciones, porque hay gente turista, le ha dado la vuelta a las iglesias de su ciudad o de su pueblo y ya están por la segunda vuelta. Y cuando uno tiene la oportunidad de poder acercarse a esa vida, uno se da cuenta que lo que han tenido es problemas con la autoridad. Un principio que yo creo con todo mi corazón es que cuando usted va a salir de una iglesia, si tiene problemas con la autoridad, arréglelo. Póngase a cuentas. Dígale a la autoridad, busque a la autoridad y dígale: mire, usted me ofendió, usted hizo esto. Yo sé, hermano, que dentro de este trabajo tan difícil, porque es difícil, hermano, porque Pablo, cuando encontraba todos los vericuetos de la administración de Dios para edificar a la iglesia, solo llegaba a una conclusión. Ante esto, decía Pablo, ¿quién es suficiente? Y ese verso yo lo tengo aquí en mi cabecita. Ninguno de nosotros podemos ser suficientes. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por el auxilio del Señor, si no fuera porque Él te respalda, no podrías avanzar mucho en el caminar que está tipificado en esas jornadas que a veces nos pueden llevar a Mara, ¿verdad? Decía Marco esta mañana, qué difícil es que un ministro llegue a las aguas de Mara. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque el pueblo lo amargó. Porque esa fue la excusa que dio cuando golpeó la roca. Es que este pueblo que me diste. Y una de las cosas que yo he anhelado con todo mi corazón es no golpear la roca por el pueblo, sino por el contrario, siempre botar los árboles que endulzan las aguas de Mara. Entonces, hermano amado, usted tiene que darse cuenta. Y si me acompaña rápidamente a Efesios capítulo 4 y verso 12, ese pasaje lo debe saber usted de memoria. Pero los 5 ministerios están para oikodomé. Dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación.